Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. El tema de hoy es Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo. En la antigüedad, como en muchos lugares todavía hoy, las mujeres estaban bajo el control y la supervisión de una figura masculina. Sin embargo, aquí y allá encontramos casos de mujeres que vivían bastante independientes de la subyugación de los hombres y que funcionaban como materfamilias en sus hogares. El jurista romano Ulpiano definió a la materfamilia como una mujer independiente de las potestades de su padre y con capacidad de poseer bienes. Este parece ser el caso de Loida y de Eunice, que no están unidas a ningún pariente o figura masculina. El pastor dice de ellas: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Asumo que ninguna de estas dos mujeres estaba sin hogar, sino que tenían una comunidad. Si esto es correcto, podemos argumentar que eran mujeres independientes que no necesitaban un hombre para cuidar de ellas. Si estuvieran casadas o viudas, el pastor, que ha estado tan ocupado organizando cada comunidad, seguramente lo habría dicho, pero guarda silencio al respecto. Este no envía ningún saludo al padre de Timoteo, ni a ningún hombre relacionado con este o con Loida y Eunice. Algunos biblistas creen erróneamente que el saludo a la madre y a la abuela del pequeño Timoteo es porque su padre y su abuelo no eran cristianos. Pero esto no lo sabemos. Las comunidades cristianas paulinas incluían a varios matrimonios con cónyuges no cristianos. De este saludo que hace el pastor, podemos deducir que Loida y Eunice eran las materfamilias de su comunidad y que tenían el control de todos los hombres solteros de la misma. En la cultura romana, el poder del padre era absoluto e incuestionable. Los padres concedían la vida o la muerte a sus hijos al nacer, aceptando o rechazando a los recién nacidos mediante el uso del derecho de la patria potestad, el poder del padre. En una ceremonia cuasi oficial, el niño era colocado ante el padre, y si éste lo levantaba del suelo, indicaba con este gesto su disposición a aceptarlo y tener responsabilidad de criarlo. Si no lo levantaba, el niño era expulsado de la familia. En el caso de Timoteo, Loide y Eunice encarnan una especie de matria potestad. Ejercieron el poder matriarcal y no solo reconocieron a Timoteo como su bebé, sino que le proporcionaron todo lo necesario para vivir, crecer, madurar en su fe. Loide y Eunice, sin necesidad de recurrir a un varón, habrían participado plenamente en la educación del pequeño Timoteo. A través de los siglos, las enseñanzas y la fe cristiana han sido absorbidas por parte de la madre, hechos que se reflejan en la experiencia de la fe del pequeño Timoteo. Las epístolas pastorales ofrecen evidencias específicas de que las mujeres estaban involucradas en la socialización cristiana de los niños. La fe de Timoteo se describe como la que ha sido suscitada por la influencia de su abuela Loida y de su madre Eunice. Esto concuerda con las descripciones de madres que recibieron elogios de los biógrafos y moralistas romanos por inculcar las virtudes tradicionales en sus niños, particularmente en sus hijos. El pastor presenta a ambas mujeres de modo muy positivo. Incluso reconoce la gran obra que habían hecho transmitiendo la fe al pequeño Timoteo. El pastor se acuerda y recuerda a Timoteo su fe sincera y genuina. En 1 Timoteo 1:5, el pastor nos informa que dejó al pequeño Timoteo en Éfeso para parar en seco a aquellos que se habían desviado de la fe genuina y cuyas enseñanzas eran contrarias al plan de Dios. Por lo tanto, el transmitir la fe sincera,
al pequeño Timoteo, Loide y Eunice de alguna manera se convirtieron en maestras en la misma línea que Timoteo se convertirá en maestro de la comunidad en el futuro. Esta fe genuina incluye la ortodoxia intelectual, la conducta piadosa, la fidelidad y la lealtad en el cumplimiento de las obligaciones. Es a la vez una fe plena y una fe que no está pervertida. Además, la fe genuina está intrínsecamente relacionada con la idea de la virtud moral. El pastor de las epístolas pastorales cuestiona siempre la fe sincera de todos los varones en su comunidad. Sin embargo, la fe sincera y la virtud moral de Loide y Eunice no se cuestionan ni infravaloran en ningún momento. De hecho, el pastor declara explícitamente que tal fe genuina y virtud moral habitaban primero en ellas, luego en Timoteo. La verdadera fe de Timoteo era una fe que vivió primero en su abuela Loide y en su madre Eunice. Loide y Eunice son las que instruyeron a Timoteo en la fe, como 2 Timoteo 3, 14, 15 sugiere. Tú mantente lo que aprendiste y te convenció, recuerda quiénes te lo enseñaron y también que desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Ellas pueden instruirte acerca de la salvación por la fe en el Mesías Jesús. Aquí tenemos dos verdaderas maestras cuya fe y virtudes morales superaron las expectativas del pastor y de cualquiera de los varones que aparecen en las epístolas pastorales. Loide y Eunice son dos grandes profesoras de escrituras que han hecho todo para educar al niño Timoteo. Esto demuestra entonces que incluso el Pablo de las epístolas pastorales no tiene ningún problema con las mujeres que instruyen a los hombres, incluyendo a los niños varones. Por lo tanto, si Loida y Eunice eran grandes maestras que transmitieron su fe genuina al pequeño Timoteo, ¿cómo se debilitó esta fe en Timoteo? ¿Loide y Eunice son responsables de la falta de valor de Timoteo? ¿Deberíamos culparlas? La respuesta debe ser no. Loide y Eunice habían hecho su parte y el pastor corroboró su trabajo genuino en Timoteo. Si tenemos que culpar a alguien por el tímido comportamiento de éste y su falta de valor, es el pastor, por no saber ser un verdadero padre para Timoteo. Es evidente que Loide y Eunice en algún momento habían hecho la transición de una especie de patria potestad a patria potestad, de su supervisión a la obligación del pastor y de una religión doméstica a una religión pública. Los eruditos han argumentado que la religión de una casa y de una familia comienza en el hogar y en la tumba de la familia. La religión se mueve geográfica y simbólicamente del hogar a la esfera pública, simbolizada por el templo. El lugar de la religión doméstica está aquí porque no está allí. Allí está la religión pública, cívica y del Estado representada por el templo. Un templo se define principalmente por ocupar un espacio sagrado, separado en contraste con el hogar. Mientras que la religión de Timoteo estuvo aquí, en la casa de Loide y Eunice, su religión y su fe genuina estaban seguras. Sin embargo, cuando el pastor lo sacó de aquí, a la incertidumbre de allí, y lo tomó bajo su tutela, la fe de Timoteo se desmoronó. El pastor debe ser considerado responsable de la fe pública de Timoteo. Además, la fe debe ponerse en praxis. La fe es algo que necesita predicación y disciplina. La fe es vista como algo vivo. Vive o habita en una persona como el Espíritu Santo y como algo que nos viene como un don más que como un atributo o rasgo inherente. Loide y Eunice hicieron su parte en educar, transmitir su fe genuina a Timoteo. Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo del pastor, cuya alta expectativa en formar al pequeño Timoteo como su delegado para un cargo religioso público, puso en peligro la fe de aquel. ¿Y tú, de quién has recibido tu fe? ¿Puedes nombrar a las mujeres que como Loida y Eunice te han transmitido vida? Estas mujeres toman rostros, son catequistas, lectoras, acólitas, trabajan incansablemente en la parroquia,
Llegan a donde el cura no va, soportan críticas, no son valoradas, pero por amor a Dios y a la comunidad están dispuestas a dar la vida. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.